Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Hoy es miércoles, estamos en la mitad de la semana y yo quiero recordarles a todos que debemos hacer el nacimiento. Antes de empezar con Apocalipsis 4, versículo 1, les quiero recordar a todos que hay que hacer el pesebre. A mí me daría tristeza que usted, cuando haya cumpleaños, compre globos y haga pastel y decore la casa y todo sea muy bonito. A mí me daría tristeza que usted en las noches de brujas hasta se vista de bruja y su casa con telarañas y adornos y arreglos. Me daría tristeza que usted por allá, en los días de todos los muertos, el día de todos los difuntos, haga un altar y no es que esté mal hacer el altar. No está mal hacer el altar para el día de los difuntos. Lo de noche de brujas sí está mal. Pero lo que quiero decir es que me daría tristeza que usted prepare las cosas muy bonitas y arregle muy bonito para algunas ocasiones especiales. Pero que usted no arregle nada especial para el nacimiento de Jesucristo. Que le llegue diciembre a usted y no haya hecho su Belén, su nacimiento. Que le llegue diciembre a usted y usted no haya hecho un pesebre. Al contrario, fue y se compró un pesebrito, un nacimiento, un Belén chiquitico, que ni usted lo encuentra porque no lo ve de lo pequeño que es. Miren, cuando yo era niño, mi mamá y mi papá acostumbraban a hacer el nacimiento. Y eran los días en que nosotros con más entusiasmo hacíamos el rosario allá en el nacimiento. Nos colocábamos de rodillas y cantábamos los villancicos y aquello era tan bonito. Hoy día los niños no tienen nada de bonito en casa aparte del televisor, aparte del celular. Ya está que llega diciembre, ya es la hora, ya es la fecha de hacer el nacimiento, el pesebre. Padre, que muchos gastos, no necesita de muchos gastos, de muchas cosas. Hago un pesebre que cuando éramos nosotros no teníamos cómo y vivíamos, éramos más pequeños. Agarraba mi mamá y nos mandaba a buscar allá donde mi abuela un chamizo. ¿Y qué era un chamizo? Pues un pedazo de rama, un árbol seco, podrido, dañado. Y ese era el arbolito de Navidad. Y agarrábamos el jabón y le hacíamos espuma y le echábamos en todos los palos. Y ese era lo blanco del árbol. Y como no había guirnalda, agarraban las cáscaras de huevo y ahí le colocaban al árbol. Y ahí agarraban unas luces de esas económicas y le colocaban y ahí estaba el arbolito adornado. Y quedaban bien bonitos. Y ahí se compraba el nacimiento, que era en lo que se gastaba, y se hacía el rosario. Mis abuelos lo enseñaron y así lo bebíamos. Y ahorita que hay tantas posibilidades, usted no va a hacer el nacimiento, ponga pila. Haga el nacimiento y ahí me lo envía, me lo pasa ahí por WhatsApp o me lo pasa ahí por Instagram o me lo pasa por Facebook o por TikTok, por alguna red social que yo lo pueda recibir para descargarlo y colocarlo y mostrarlo a la gente. Pero que no nos pase este año y no hagamos nacimiento. Y ya cuando yo haga el mío, pues ahí se los paso. Bueno, vamos a meditar pues San Juan capítulo 4, versículo 1 y siguiente. Yo no sé si usted ha visto, yo no sé si usted ha observado, en algunas iglesias, en algunos templos, hay evangelistas, las imágenes de los evangelistas. ¿Quiénes son los evangelistas? Los evangelistas son personas que escribieron los evangelios. ¿Cuántos son? Son 4. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero normalmente cuando se pinta un evangelista, cuando se dibuja un evangelista, cuando se hace una imagen de un evangelista, se hace con un animal al lado. Cada evangelista tiene un animal y cada animal tiene un significado. Y hoy Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, por allá era en el versículo, no sé, como 5, por allá ahorita leemos.
nos muestra cada evangelista con un animal. Nos presenta 4 ancianos, que son los que ven, que son los que hablan. Si usted ve, por ejemplo, San Lucas, antes de leerlo, San Lucas, capítulo 1, versículo 1. San Lucas en este tiempo fuera un periodista, fuera un investigador, fuera una persona dedicada a buscar rigurosamente las cosas. Miren el trabajo de los evangelistas. Antes de decirle a ustedes cuáles eran los animales que tienen al lado, le voy a hablar un poquito de lo que hacían los evangelistas. Uno de los evangelistas más estudiados, más preparados era San Lucas. Era médico y de hecho San Lucas escribe el Evangelio de San Lucas y lo continúa en Hechos de los Apóstoles. San Lucas escribe 2 libros. Pero me gusta cómo Lucas describe el trabajo de un evangelista. No crean que esos evangelios que tenemos nosotros, cualquiera lo escribió, cualquiera que leía por ahí o escribía. No. Eran personas preparadas. Eran personas que investigaban. Eran personas que realmente sabían de lo que estaban haciendo. Miren lo que dice San Lucas, capítulo 1, versículo 1. Muchos han intentado componer. Muchos. No había un solo evangelio, habían varios evangelios. No había un apocalipsis, habían varios, había muchas cartas. Muchos han intentado componer una narración de los acontecimientos que pasaron entre nosotros. Muchas personas andaban escribiendo de los acontecimientos. ¿Se acuerdan por lo menos Lucas capítulo 24, los discípulos de Maús? ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que sucedió con Jesús? Era un profeta poderoso en palabras y obras. ¿Cómo nuestros sumos sacerdotes lo agarraron, lo metieron preso, le dieron muerte? Y ahora quedamos sin Jesús. Mucha gente hablaba de Jesús y trataba de componer los hechos, bueno, de hecho, estando en clase, la maestra decía, una doctora en Biblia, no me acuerdo el nombre, decía, de San Marcos, que lo primero que se escribió de Jesús no fue el nacimiento. Si usted lee, por ejemplo, Juan capítulo 1 y siguiente, no hay nacimiento de Jesucristo. No muestra el nacimiento de Jesús. Los que muestran el nacimiento de Jesús, la genealogía, son Lucas y son Mateo. Los primeros capítulos, Lucas 1, 28, el ángel se aparece a la Virgen María, Isabel a la Virgen María. En Mateo capítulo 1 y capítulo 2, la genealogía de Jesucristo nos muestra las raíces de Jesucristo. Ya Marcos va a empezar con Jesús en el desierto. Ya Juan va a empezar con Jesús hecho hijo hombre. No se escribió lo primero en los evangelios. Lo primero que se escribieron en los evangelios fue la muerte de Jesús. Lo primero que se averiguó sobre Jesús, lo que se supo fue de la muerte y de la resurrección, el misterio de la salvación. Lo más importante de la vida de Cristo viene a ser la muerte, pasión, muerte y resurrección. Y después de ahí se escribe, como toda historia, como todo pasaje, como todo acontecimiento, los orígenes. Dice Lucas, muchos han intentado buscar cuidadosamente los hechos que sucedieron desde el principio. Muchas personas andan hablando, especulando, diciendo sobre Jesús. Oigan. Conforme a lo que nos transmitieron quienes fueron desde el comienzo testigos oculares. En español, Lucas no conoció a Jesús. Lucas no vio a Jesús. A nosotros nos transmitieron los que fueron testigos oculares de Jesús. Lo que San Lucas va a escribir de Jesucristo, de la vida de Jesucristo, es la transmisión oral. ¿Y cuál es la transmisión oral? Que Jesús nació de una mujer llamada María, que esa mujer era virgen. San Lucas capítulo 1, versículo 28, San Lucas capítulo 1, versículo 42. Lo que Jesús recibió Lucas, que Jesús fue presentado en el templo, San Lucas capítulo 2.
Lo que va a hablar Lucas es que Jesús agarró a los apóstoles y los mandó a predicar. San Lucas capítulo 9, San Lucas capítulo 10, Jesús mandó a 72 a predicar. San Lucas capítulo 11, esos se fueron a predicar y a Jesús lo abordaron los fariseos, los saduceos, y Jesús le dijo: raza de víboras, sepulcros blanqueados. San Lucas capítulo 24, los discípulos de Maús. San Lucas capítulo 22, versículo 19, Jesús agarró pan, lo partió. Lo que Lucas va a transmitir es en cada capítulo, evangelista va a transmitir en cada capítulo, es lo que sucedió de Jesucristo, la vida de Jesucristo, pasión, muerte, resurrección, lo que sucedió. Los que fueron testigos oculares, los que lo vieron con sus ojos, nos han transmitido lo siguiente. Y yo, para que no se pierda, lo voy a escribir. Esa es la tarea de un evangelista. Recopilar ordenadamente cada acontecimiento y colocarlo a nosotros para que lo veamos. Y lo debemos creer, porque eso sucedió, porque eso pasó. Si lo dice la Biblia, así pasó. Que hayan estudiosos y teólogos que digan que no, allá ellos. Pero San Lucas dijo: yo lo recibí así, así lo escribo. De los que fueron testigos oculares, oigan. Y ministros de la palabra. Y ministros de la palabra de Dios, los apóstoles, los padres apostólicos. Por eso, escuchen bien, ¿cuál es la tarea de un evangelista? después de haber investigado cuidadosamente. De nuevo. ¿Cuál es la tarea de Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Por eso, después de haber investigado cuidadosamente. Yo me puse a investigar con mucho cuidado, con cuidadito, cuidadosamente, minuciosamente. Yo me puse a averiguar, yo me puse a indagar, yo me puse a ver. Después de haber investigado con mucho cuidado, después de haber investigado con mucha paciencia, lo que decían, lo que hablaban, lo que comentaban, esa era la tarea de un evangelista. El Apocalipsis hoy nos lo describe con figuras de animales, nos lo describe como seres vivientes, y para eso ahorita lo vamos a entender cuando lo leamos. Después de haber investigado cuidadosamente, todo lo sucedido desde el principio. Todo lo que sucedió desde el principio, de lo que pasó, de lo que fue sucediendo. Yo también creí oportuno escribirte ordenadamente. Yo también te lo voy a escribir, no del final al inicio, sino de forma ordenada. Entonces la tarea de un evangelista, llámese Marcos, llámese Lucas, llámese Juan, es escribir las cosas de Cristo de forma ordenada. No se va a comenzar por el final, no se va a comenzar por el principio, se va a comenzar por el nacimiento y se va a terminar en la muerte. No se va a comenzar de forma ordenada, desde el ministerio de Jesús. Por eso, por ejemplo, si usted lee el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, versículo 15, dice Marcos. El Marcos fue el primer libro escrito, años 60 más o menos, después de Cristo. Y Marcos tenía que escribirle a su comunidad de puros adultos. Apenas estaban cristianizando los judíos, los paganos. Y Marcos va a decir, que es donde confunden los protestantes: el que crea y se bautice, se salvará. Marcos le habla a la gente adulta, y esa gente adulta que son paganos, primero, antes de bautizarse, tienen que creer. No hay comunidades organizadas, no hay comunidades preparadas, apenas están creciendo. Le habla adulto y le dice, primero es la fe y después el bautizo. Pero si usted lee en Mateo, que aunque Mateo esté primero que Marcos, escuchen bien, no se escribió de primero. Se pone de primero para que haya orden. Y esté la genealogía de Jesucristo. Mateo se escribe después. Pero Mateo dice, Mateo 28, 18, vaya y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Escuchen, bautícenlos y después enséñenles a cumplir. Marcos dice, el que crea y se bautice se salvará. Ya Mateo, años 70, 80, por allá,
están las comunidades formadas, le dice, primero bautícenlos y después enséñenlos con referente al bautizo. Cada evangelista tiene un orden, pero el primer libro escrito del Nuevo Testamento es San Mateo, mas no es el primero que se escribió. Se escribió primero San Marcos, pero se pone de primero porque San Mateo tiene una narración de Cristo más completa. Narra lo que es la genealogía, lo que es la ascendencia de Jesucristo, de dónde viene, narra su nacimiento, narra su pasión y muerte. Mientras que usted lee Marcos, Marcos está chucuto porque no tiene el nacimiento de Jesús. Y para que usted lea, es como en el Antiguo Testamento. El primer libro del Antiguo Testamento que se escribió no es el libro del Génesis. El primer libro que se escribió del Antiguo Testamento, dicen algunos estudiosos, que fue el Éxodo. Pero se coloca en primer libro el Génesis porque es el que narra la creación del mundo. Y se comienza, dice San Lucas, lo quiero escribir de forma ordenada. Y así escriben los evangelistas. Y todo se complementa. No es que esté mal porque se ponga este de primero o este de últimos. Hay un complemento. Pero lo que sí sabemos de los evangelistas, que no eran ninguna personas cualquiera, que eran estudiadas, que tenían dinero para poder escribir porque no cualquiera escribía, que tenían mucha inteligencia, mucha sabiduría, que sabían el griego, que podrían ser hebreos, saber el hebreo, pero sabían el griego, sabían el arameo, sabían el hebreo, sabían mucho. Y ellos agarraron y nos escribieron y nos lo mandaron. Ahora, ¿cómo hizo la iglesia para que todo eso llegara a nosotros? Si habían más apocalipsis, si habían más cartas de Pablo. Evangelios no eran 4 solamente, también habían evangelios de otros apóstoles. Y habían muchos libros. Pasa el año 100, siglo I, no hay Biblia. Está la palabra de Dios, están los libros, hay del Antiguo Testamento, hay del Nuevo Testamento, pero no se sabe cuáles son los inspirados. Pasa el año 200, tampoco hay, 300 tampoco hay. En el siglo, en 380, ya terminándose el 300, hay un papa llamado San Dámaso I. Y San Dámaso, inspirado por el Espíritu Santo, se da cuenta que eso no puede seguir así, que no pueden haber muchos evangelios, que no pueden haber muchas lecturas. Entonces dice a un monje, San Jerónimo, váyase a Jerusalén y cuando vayamos a Jerusalén, allá les muestro, a una cueva y allá se me encierra. San Jerónimo sabía hebreo, arameo, griego, sabía latín, sabía de todo, un monje muy estudiado. Y le dice, va y me prepara los libros inspirados, va y me dice y busca y averigua cuáles son los libros. Y San Jerónimo se va. Y en el año 382 es donde aparece la Biblia, o lo que se llama la Vulgata de San Jerónimo, escrita en latín. Del hebreo, arameo o griego se traduce al latín. Y ahí aparece la Biblia. Y es la que a nosotros nos ha llegado, donde están los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos narran la historia de los acontecimientos, los dichos de Jesús. Pasan 300, 400, 500, pasan todos los años. Son 73 libros. Por allá en el año 1500 apareció Martín Lutero y rechazó algunos libros, no le quitó libros. Pero en el año 1850, 60, yo no sé la fecha bien, aparecieron las Sociedades Bíblicas Unidas y le quitaron 7 libros a la Biblia. A esa que San Jerónimo le había dicho al Papa San Dámaso I, y el Papa San Dámaso I le había dicho al mundo entero que era la Biblia, la Vulgata, la palabra de Dios, le quitaron 7 libros. ¿Cómo la ve? Y Apocalipsis en el último capítulo, por ahí en el último versículo, dice que Dios le quitará el nombre del libro de la vida al que le quite un punto y una coma, y los protestantes le quitaron 7 libros. Y apareció la llamada la Reina Valera, sin 7 libros, y dicen que es inspirado. Se la roban a la iglesia, le quitan. Después les hablo de ese tema. Vamos con los evangelistas que estamos hablando.
Apocalipsis capítulo 4, versículo, vamos a ver si es el 5, si no es el 5 es el 6, si no es el 7 por ahí. Miren cómo dice el libro de Apocalipsis de los evangelistas. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios, ardían delante del trono. Había delante del trono algo como un mar transparente semejante al cristal. Ahí viene, escuchen lo que viene. Y en medio del trono. En medio del trono. Y a su alrededor. Alrededor del trono donde está el Cordero, donde está el Señor. Había 4 seres vivientes. Habían 4. Mateo, Lucas, Juan, Marcos. Seres vivientes. Personas que narraban, que hablaban. Y escuchen cómo lo representa estos seres vivientes y qué hacían los seres vivientes. Llenos de ojos por delante y por detrás. Después de haber investigado cuidadosamente todos los acontecimientos, lo que decía la gente, yo he decidido escribírselos a ti de forma ordenada, ilustre Teófilo. Llenos por ojos por todos lados, era que el trabajo de los evangelistas era un trabajo sumamente complicado y sumamente comprometido, al igual que el trabajo de San Jerónimo. Buscar lo que era verdad, buscar lo que era mentira, buscar lo que Jesús decía, era algo muy complicado y tenía que tener ojos por todos lados, es decir, saber los idiomas, saber hebreo, arameo, griego, saber lo que era todos los acontecimientos de Jesús, todo. Esos cuatro tenían ojos por todos lados. A eso llamamos evangelistas, a eso llamamos escritores sagrados, agiógrafos en la iglesia. El primer ser viviente. El primero. Era semejante a un león. Era semejante a un león. ¿A quién representamos con un león? Ustedes no han escuchado el refrán que las mujeres le dicen al esposo cuando está bravo, cuando el esposo viene furioso: San Marcos de León, amánsame este dragón. El evangelista San Marcos es representado con un león. Y si usted lee los primeros capítulos del Evangelio de San Marcos, usted va a encontrar lo que hay en el desierto: leones, animales salvajes, animales feroces. Evangelio de San Marcos, o la figura de San Marcos, o la imagen de San Marcos, la va a encontrar siempre con un león. ¿Y qué es un evangelista? Un ser viviente que tiene ojos por todos lados y está buscando la verdad de la doctrina de Cristo para escribirla y para enseñarla. Y por eso verá a Marcos con un león. ¿Sabía usted eso o no lo sabía? Segundo. El segundo ser viviente era semejante a un toro. A un toro. Y muestra a Zacarías y muestra a San Lucas que lo primero que presenta es el sacrificio de Zacarías. ¿Se acuerdan? Habla de la Virgen María, San Lucas capítulo 1, versículo 28. Pero ya a finalizar el capítulo 1, empezando el capítulo 2, habla de Zacarías. ¿Por qué el toro? Porque el toro es el animal que se presenta en el sacrificio. Y es lo que Zacarías hizo cuando estaba presentando el sacrificio. En los primeros capítulos de San Lucas se le presentó el ángel, le dijo: tu mujer Isabel va a quedar embarazada, y dijo: nah, eso no puede ser posible, te quedarás mudo. Terminó el sacrificio y bajó mudo. El Evangelio de San Lucas se presenta con un toro, porque es la parte de los sacrificios que se presentan en el altar. Tercer evangelista. El tercer ser viviente tenía el rostro como de hombre. Tenía el rostro como de un hombre. Si usted lee el primero y segundo capítulo de San Mateo, que se representa con el rostro como de un hombre y con alas, como si fuera un ángel, San Mateo nos muestra a Cristo hombre verdadero. Y usted lea la genealogía, ahorita cuando venga diciembre se va a leer la genealogía. Genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David.
Abraham engendró David engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesucristo. Y no me aprendo los nombres porque son muchísimos. La genealogía de Jesucristo. Mateo nos va a enseñar que Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Y para la muestra un botón, la ascendencia de Jesucristo. ¿De dónde viene? No la descendencia, porque Cristo no tuvo descendencia. La ascendencia, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene el Señor hasta nosotros? Desde la carne, siendo hombre. Por eso Mateo se va a presentar con la cara de un hombre para mostrar que Cristo también es hombre. Oigan, ¿y el otro? El cuarto ser viviente. El cuarto ser viviente que nos va a presentar, ¿quién es? Era semejante a un águila en vuelo. ¿A quién se parecía? A un águila en vuelo. ¿Y ese quién es? San Juan, que vuela, que vuela. San Juan dice, mire cómo vuela San Juan. Juan capítulo, búsquelo, ahí a ver un momentico. Juan capítulo 1, versículo 1. No más usted agarra el libro de San Juan y comienza el libro de San Juan, tiene que volar hasta el libro del Génesis, capítulo 1. Tiene que irse al libro del Génesis para entender a San Juan. Por eso lo presenta como el águila, porque es el que se eleva, el que lo traspola, el que lo traslleva a usted al libro del Génesis de una vez, el que a usted le da un conocimiento más amplio de las Sagradas Escrituras. Oigan, Juan 1:1. Desde el principio. Lo manda usted al principio. ¿Y cuál es el principio? El Génesis. Existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra. Dice la Biblia en el Génesis 1:1, la palabra. Y dijo Dios que haya luz, y hubo luz. Génesis capítulo 3, capítulo 1, versículo 3. Génesis capítulo 1, versículo 6. Y dijo Dios, Génesis capítulo 1, versículo 9. Y dijo Dios, Génesis capítulo 1, versículo 13. Y dijo Dios, en el principio existía la palabra. El libro de Juan nos lleva a volar atrás hasta llegar al libro del Génesis. Por eso se representa con la figura de un águila. Águila. Y ahí tenemos los 4 evangelistas. Por eso en la iglesia, usted cuando ve una pintura, cuando vaya a una iglesia y de repente mire a un hombre anciano, adulto, con barba, y lo vea escribiendo y lo vea con un león, sepa, ese es el evangelista San Marcos. Y cuando usted vea por allá a un hombre escribiendo y tenga al lado un toro, ese es el evangelista San Mateo. Y cuando usted vea una pintura, un dibujo, y si quiere búsquelo por internet para que vea un dibujo, una pintura, y se encuentre con una cara de un hombre como con alas, como un ángel, ese es San Mateo. Y cuando vea el águila junto a un hombre, ese es San Juan. Por eso la iglesia los tiene de esta manera, porque dice Apocalipsis capítulo 4, versículos 6, 7 y siguiente, que es la manera en cómo los 4 seres vivientes que tienen ojos por todos lados mostraban al Cordero, mostraban a Cristo. Bueno, después les sigo hablando de esto, pues. Que la palabra de Dios